y porque te invitaron y dices, vamos a una fiesta, y tú dices, ay. Y la fiesta más grande es que Cristo nos libertó y nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fiesta más grande. Y yo quiero hablarte de esa fiesta porque el Señor, yo le dije, Señor, ¿qué es lo más importante? Dice, que conozcan a Cristo y a Jesucristo al que tú enviaste. Entonces, Efesios capítulo 2. ¿Ya estás ahí? Voltea a tu vecino y dile, saca tu Biblia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Di conmigo, repite conmigo, 1, 2, 3. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Y déjame decirte en esta tarde que el propósito de Dios es esa, que tú y yo tengamos vida. Pensamos que el propósito de nuestra vida solamente se trata de vivir solamente, pero el propósito es de conocer a Dios. Y Juan nos revela, Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3 revela el propósito de la vida. El propósito de la vida. Si tú no sabes cuál es el propósito de la vida, Juan 17:3 revela el propósito de la vida. Y el propósito de la vida es este. Y esta es la vida eterna. ¿De qué se trata la vida eterna? De que conozcamos, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has. Una vez más, que conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que todo el tiempo de tu vida se va a tratar de conocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Le vas a conocer lo que el Padre hizo. Y hoy quiero, Dios, darte la oportunidad y recordarte, y tal vez lo sabes, pero recordarte una vez más lo que hizo el Padre por amor a ti y por amor a mí. Se nos ha olvidado muchas veces que tenemos la preeminencia y la importancia y tenemos el privilegio de saber que hizo algo Jesús, y es que dio su vida, dio su Hijo en expiación por nuestros pecados. Cuando tú y yo se nos olvida que ha hecho el Padre por nosotros, entonces nos volvemos orgullosos, nos volvemos altaneros, nos volvemos iracundos. Pero cuando recordamos que el Padre nos ama y que dio su Hijo por nosotros, entonces recordamos su muerte. Cuando recuerdas a Jesús, vas a recordar su muerte en la cruz por amor a nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quiere decir que nos ha amado para que tú y yo tengamos la oportunidad de poder hacer historia y poder cambiar nuestras vidas. Una oportunidad más. Di conmigo, una oportunidad más. Yo quiero hablarte de un hombre que me llamó mucho la atención. Es la vida de Pedro. Y la vida de Pedro, para ti y para mí, es un hombre muy intrépido. Es un hombre muy que se avienta. Que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, dice Pedro, si tú eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y dice Jesús que le dijo, ven, sal. Y dice que salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Muchos criticamos a Pedro, pero el hombre más atrevido. Pero esa locura le llevó a un trago amargo. Y fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 31. Si me pasas mi toalla, hija. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré vosotros a Galilea. Gracias. Dice, y respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, aunque todos se espanten, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no.
Y esa palabra es la que yo te quiero hablar hoy, porque esa está golpeando mi corazón. Muchos de nosotros nos hemos atrevido muchas veces a negar a Jesús. Y si te has acordado la primera vez, ¿me ayudas, Ludín? ¿Te has acordado la primera vez que tuviste un encuentro con Jesús? Tú dijiste gracias. ¿Alguien se acuerda de esas palabras que dijo la primera vez? Gracias por perdonar mis pecados. Y aquí en tu mente parecía un cine, una cinta, una película en tus ojos. Y estaba recordando Jesús pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, cuando estabas arrepintiendo aquí, que estaba pasando una película en tu mente y empezó a pasar la historia desde que estabas pequeño. Desde que estabas pequeño pasó en tu mente la historia. Y te acuerdas cuando robaste, y te acuerdas cuando tomaste, y te acuerdas cuando gritaste, y cuando viste una mujer, y empieza todo el drama en tu cabeza y toda la cinta, y dices: Señor, eso es mi pecado. Cuando te fuiste, cuando robaste el dinero de mamá, cuando le gritaste a papá y dijiste: nunca voy a volver a casa. Cada suceso, cada minuto de en tu mente pasó simplemente porque estabas delante de aquel que merece toda gloria, y ese es Jesús. Y en momento cuando pasó todo eso, dijiste esas palabras: perdóname, perdóname, perdóname. Y empezaste a sentir un calor en tu cuerpo, y como que la sangre de Cristo te empezó a cubrir desde la cabeza hasta los pies, cubriéndote y teñido de sangre tu vida para expiar nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? ¿Alguien se acuerda de ese suceso? Y Pedro se había encontrado con Jesús. Pedro tuvo la revelación de Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo la revelación de quién era Cristo, y por tal motivo le dijo: yo nunca te negaré, yo no te negaré. Dice, todos los discípulos dijeron lo mismo, pero Pedro fue la palabra y dijo: yo no te negaré. Y hoy vuelvo a repetir eso a tu vida. ¿Por qué? Porque pareciera ser que se nos ha olvidado. Porque pareciera ser que se nos ha olvidado. Empezamos a tener poco a poco la bendición, empezamos a tener la familia, empezamos a tener los hijos, empezamos a tener trabajo, y pareciera ser que poco a poco se nos olvida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos empezamos a acomodar, empezamos a tener comodidad, empezamos a tener cama, empezamos a tener muchas cosas, y decimos: creo que ya no tengo tiempo para Jesús. Y poco a poco empezamos a negar el sacrificio de Cristo. Poco a poco empezamos a negar el sacrificio de Cristo. Cuando alguien te dice: necesitas ir a la iglesia, necesitas buscar a Dios, y sacamos una palabra y decimos: no tengo tiempo. Inconscientemente estamos, ¿qué? Negando a Jesús. Mira qué golpe para Pedro. Qué golpe es que te diga alguien de frente: me vas a negar. Y más aún, el gallo va a cantar 3 veces y me vas a negar. Y todavía Pedro dijo: no, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, yo no te voy a defraudar. Esas fueron las palabras que tú y yo dijimos el día que nos arrepentimos: te voy a seguir, Señor. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguir a Cristo? No lo niegues. Te paras en el trabajo y te preguntan si eres cristiano, y tú dices: creo que no. Te paras en un lugar en medio de la gente y te preguntan: oye, ¿vas a la iglesia? Creo que no.
¿Me ayuda, Ludín, por favor? Te paras en un lugar y te paras y empiezas a hablar igual que los demás y te preguntan, ¿a poco eres cristiano? Y no se nota la diferencia porque empezamos a negar quiénes somos. Estamos aquí nosotros porque hace años decidimos, y realmente te voy a abrir mi corazón, Dios nos obligó. Y tú me preguntaras, pastor, ¿usted quería? No, yo no quería. Yo soy como tú, por 5 razones me da miedo hacer algo, ¿o no? O sea, me pasa lo mismo que a ti. Es el temor, es que te van a ver. Y si fallo, y si caigo, y si me pasa eso, y si no digo lo correcto, y si no tengo, soy ejemplo, y mi familia, y si no me alcanza, y no te empezó a suceder muchos conflictos en mi mente para decir sí. Pero una palabra que dijo mi pastor, y lo vamos a tener la semana que viene. Me dijo, el día que yo te unja va a ser la última vez de ahí en adelante que tú me vas a decir no. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre una vida, sobre un hombre, nunca vuelve atrás por nada. El que te caiga la unción, tú te vas a morir en la línea de batalla, pase lo que pase. Y no vas a hacer vergüenza como muchos hombres, sino vas a hacer testimonio, cueste lo que te cueste. ¿Qué crees que dije? Pues ya con la pistola, el pastor lo conoce. Pues sí, pastor. No, pero dice, pero de convicción. Yo le dije, sí, pastor. Y desde ese día vino en cáncer a mi esposa. Estábamos celebrando el primer día, se abrieron las puertas, se cortó el listón, y a la siguiente semana cáncer a mi esposa. Y yo dije, Señor, de esto se trata. No que tú vas a estar conmigo, no que me vas a ayudar. Y empezamos un proceso porque Dios quiere trabajar mucho con el corazón. Quiere quitar los ídolos del corazón. Quiere quitar las negaciones del corazón. Y va a trabajar Dios en tu corazón. Y lo que muchas veces le negamos, y es que esto no puedo, eso, en esa área va a trabajar Dios. Va a trabajar con tu carácter, va a trabajar con tu voluntad, va a trabajar en tu corazón. Él va a trabajar, Él se va a meter y va a encontrar en tu corazón, en mi corazón, y te va a decir, en esta área me vas a negar, en esta área me vas a negar. Más adelante, leyendo el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En otras versiones dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira qué confrontación con Jesús. No solamente Pedro fue confrontado, Jesús expresa la Biblia que fue confrontado con su voluntad. Él sabía que iba a morir.
Él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía, como dice Isaías 53, él sabía que tenía que ir como cordero que fue llevado al matadero. Dice Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó, dice, él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Me pone semana el video? Él tuvo que ser, mas el herido fue por nosotros. Yo no sé tú, pero la cruz tiene un precio. Las marcas que tú ves a Jesús son marcas que debíamos de llevar nosotros por nuestros pecados. Yo merecía esas marcas. Yo no sé tú, pero yo merecía esas marcas. El libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Yo merecía esas marcas. Y cuando me encontré con eso, yo dije: Señor, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué me cuesta reconocer que sin ti yo no puedo vivir? Y cuando yo me encuentro con eso, me encuentro con Jesús, me encuentro con su sacrificio, me doy cuenta que Él se puso en mi lugar, en mi lugar por mis pecados. Y Él se está poniendo Él se puso en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú no pudieras, para que tú no pagaras la condenación. Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vas a sufrir, Jesús, yo sé que voy a sufrir, pero eso es sacrificar mi voluntad. Y de eso se trata el día de hoy: sacrificar una voluntad que no quiero, pero debo de hacerlo. La cruz se trata de sacrificio. La cruz se trata de sacrificio. De eso se trata la cruz. Si tú quieres seguir a Jesús, la marca es sacrificio. Te va a costar, te va a doler, te va a tocar esforzamiento, te va a tocar sacrificar, porque Él te lo demostró en una cruz. Su rostro fue desfigurado con corona de espinas. La cruz hoy, hasta nuestro día, 2000 años después, aún la cruz traspasa tu corazón. Cada vez que ves esto, aún la cruz traspasa tu corazón, porque no puedes aguantar. ¿Quién paga el precio por un pecador? Nadie se atreve hoy en día a pagar el precio por un pecador, pero Jesús lo hizo para que fuéramos perdonados. De eso se trata la cruz. Pagar el precio. Pastor, yo no valgo nada. Él te dio valor. Él te dio valor, no tomándole en cuenta los pecados del hombre, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados. Él no vio la mancha, la suciedad que tú y yo teníamos. Él vio el hijo que estaba iba a nacer tras de sí. Él no te ve como un pecador, Él te ve como un hijo comprado a precio de sangre. Porque si tan solo crees, porque al que cree
Si tan solo le puedes creer, si tan solo le pudieras aceptar, si tan solo le pudieras decir: Jesús, sí, acepto tu perdón, porque se derrama en la cruz el sacrificio de Jesús. Y hoy te vengo a recordar que no se te tiene que olvidar. No es una historia, sigue siendo una realidad. Ya no está clavado en una cruz, ha sido resucitado y está a la diestra del Padre, pero su sacrificio sigue impactando a millones y a millones de hombres, porque nadie en la historia se ha atrevido a morir por los pecados, y mucho más por los pecados de todo el mundo. Solamente Jesús. Y su amor, tan solo mencionar su nombre, tu corazón y mi corazón se agita. Tan solo saber que alguien nos amó y alguien puede quitar la condenación del corazón. Wow. Solamente es Jesús. Solamente es Jesús. Y Pedro dijo: yo no te negaré. Mateo 26, 69. Va al centro del problema. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, negando delante de todos, diciendo: no sé lo que me dices. Salió él a la puerta y le vio otro y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco a este hombre. Y dice el versículo 73: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera te descubre. Yo no sé qué estaba haciendo Pedro. Estaba orando, diciendo: híjoles, tengo miedo. Yo no sé si estaba mencionando a Dios, pero yo me lo imagino miedoso, diciendo: si hablo me van a matar. Pero fíjate lo que pasó ahí. Entonces él comenzó a ¿qué? Y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida, entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. Wow. Yo no sé tú, si Jesús te hubiera dicho: me vas a negar, tal vez fuéramos como Pedro, diciendo: Dios, no te voy a negar, voy a estar en la iglesia, no te voy a fallar, no voy a pecar de veras. Y ha pasado meses, y ha pasado tal vez años. Y si hoy te hacemos la misma pregunta: ¿has negado a Jesús? Hoy hacemos la pregunta a tu corazón: ¿has negado a Jesús? Y pasa en tu mente cómo lo hemos negado. Con mis palabras, con mis acciones. Y dice la Biblia que Pedro fue y lloró amargamente. Yo quiero hablarte hoy de la victoria y la resurrección. Porque pastor, sí, yo le he negado.
Pero ¿cómo sé que me va a dar otra oportunidad? Te voy a decir algo. Hasta que no le veas y reconozcas como el hijo pródigo, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Si no venimos en arrepentimiento y le decimos: Jesús, te necesito a ti. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 21. Pedro estaba muy triste, ya había pasado el tiempo de la resurrección, pero un Pedro todavía su corazón no había sido sanado. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 21 versículo 3. Simón Pedro les dijo a los demás: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron. Híjoles, pareciera ser que nuestra vida tiene algo similar con Pedro. Cada vez que fallamos, no nos resulta nada bien nuestro día. ¿Te ha pasado? Pastor, más me aparto de Dios y más me salen mal las cosas. Pues yo todo lo contrario, más me acercaba a Dios y más cosas fuertes venían a mi vida. Digo, yo sé, Señor, que los pecadores, pues por pecado ahí vienen maldiciones. Es la maldición de Adán. Adán pecó y vino maldiciones, pero yo, Señor, dice la Biblia que Dios no ve el exterior, sino el interior. Y en mi interior todavía estaba negando a Jesús. Y Pedro fue confrontado. Y dice la Biblia, y versículo 6: echaron la red a la derecha de la barca. Versículo 4: cuando iban ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y dice: y ya no la podían sacar porque eran gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí viene la sanidad. Y yo quiero hablarte contigo en esta tarde. Si tú le has negado como yo le he negado, si tú le has fallado como yo le he fallado, entonces somos candidatos a ser restaurados y a ser sanados. Y algo que yo puedo ver es que cuando le dijeron a Pedro: es Jesús, dice que inmediatamente se echó al mar y corrió hacia Jesús. Hoy en esta tarde es un desafío para ti: correr a Jesús o quedarte en la barca. Ya había cantado el gallo, ya había pasado tiempo y vino un remordimiento. Y te ha pasado a ti, cuando pecas viene un remordimiento: ¿por qué fallé otra vez? ¿Te ha pasado? Pero dices, el diablo te dice: pues si ya fallaste, ya quédate así, no vas a volver a salir de este hoyo. Y te conformas. Pero Pedro no fue así. Pedro vio la resurrección. Pedro fue a la cueva y vio como ya no estaba, y después se les apareció Jesús. Pedro vio a Jesús, pero su corazón todavía estaba herido, su corazón todavía estaba dañado, su corazón todavía no podía perdonarse. Y Jesús le dijo:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Jesús dijo: Jonás, le dijo: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Yo quiero terminar esta tarde con un desafío a tu vida. Pedro no se podía perdonar que le había negado ¿cuántas veces? Y tenía que ser sanado 3 veces. Y Jesús, cada vez que le preguntaba: ¿me amas?, extendía un amor para su vida, diciendo: yo te amé primero. Cada gota que se derramó en la cruz, ¿me pones esa parte, hijo? Cada gota que se derramó en la cruz fue porque nos demostró que Yo te pregunto: ¿cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas negaciones? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas negaciones? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces le hemos negado? Cada gota es por nuestro pecado. Hoy levanto un desafío para tu vida. Si tú le dieras la oportunidad de que Él te amara, de que recibieras su amor en tu vida y que dijeras: Señor, voy contigo a donde sea. Porque ya no le dijo: me negarás 3 veces, sino hoy le dijo: de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro. Como diciendo: vas a vivir tiempo, vas a ser viejo, pero aún así vas a glorificar mi nombre. Tú logras ver en el libro de los Hechos al apóstol Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ya no le dijo: me vas a negar, sino me vas a servir. ¿Por qué lo sabía Jesús? Porque sabía el corazón. Porque ahora sí le dijo Jesús, le dijo Pedro a Jesús: te amo. Te amo. Y al momento que le decía: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, en ese momento la sangre de Cristo venía a cubrir su vida y le había perdonado, le había arrancar el resentimiento, le había sacado la amargura de su corazón y le estaba cubriendo con su amor. Cada desafío que había puesto Jesús en su vida, ahora estaba marcando su vida con amor para enviarlo y para llamarlo al propósito por el cual nació Pedro. Jesús está pasando por aquí en esta tarde y Él quiere tu corazón y quiere mi corazón para Él. Solamente que no le neguemos y que recibamos su perdón. Habrá un hombre, habrá una mujer que le dé la oportunidad a Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos en esta hora y te pones de pie?